En el siguiente video presentaremos un circuito RC. Empecemos hablando qué es un circuito RC. Se denomina circuito RC resistivo-capacitivo aquel en el que interviene una resistencia y un capacitor. Pero antes de continuar definamos qué es cada término. La resistencia es un dispositivo eléctrico que tiene la particularidad de oponerse al flujo de la corriente. En general, todo material presenta una resistencia natural, la cual depende de su estructura interna, las impurezas y composición atómica, mientras que un capacitor, o también conocido como condensador, es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos. Este dispositivo en cuanto a construcción es demasiado sencillo en comparación a otros componentes, ya que solo consta de tres partes esenciales, que son las placas metálicas. Estas placas se encargan de almacenar la energía eléctrica. El dieléctrico o aislante sirve para evitar el contacto entre las dos placas, y la carcasa de plástico, la cual cubre las partes internas del capacitor. La corriente en un circuito RC fluye en un solo sentido, como en los circuitos de corriente continua, pero la intensidad de corriente varía con el tiempo. Este es un esquema de un circuito resistivo capacitivo. Bueno, un ejemplo práctico de un circuito RC es el de un dispositivo de flash en una cámara fotográfica. Antes de tomar la fotografía, la batería del flash carga el condensador a través de una resistencia. Cuando esto se verifica, el flash está preparado. Al tomar la imagen, el condensador se descargará a través de la lámpara del flash. El condensador se recarga por acción de la batería y poco tiempo después el flash está dispuesto para otra fotografía. Bien, ahora pasemos al análisis de esta clase de circuitos. Una forma de analizar circuitos en corriente alterna es utilizando ecuaciones que reciben valores de tiempo como parámetro y que nos permiten, por ejemplo, conocer los valores de tensión o corriente instantáneos para los diferentes elementos de un circuito. Sin embargo, tenemos que analizar estos circuitos formados por varios elementos. El análisis en el dominio del tiempo resulta algo complicado, ya que aparecen ecuaciones con integrales y derivadas. Una forma más sencilla de resolver estos circuitos es mediante un análisis fasorial. Esto se hace considerando a las tensiones y corrientes como fasores, números complejos que giran con una determinada velocidad angular, y considerando como impedancias a los elementos pasivos. Las impedancias también son representadas por números complejos. De esta manera podemos aplicar los mismos conceptos que se utilizan para resolver circuitos resistivos en corriente continua, aplicando la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, etc., con la salvedad en que en vez de hacer las cuentas con números reales, utilizamos números complejos. Bueno, para establecer nuestro fondo vamos a comenzar, como ya vimos, dándole clic en, en el inspector para ver cómo va a ser nuestro tag, que va a ser la figura 1, lógicamente. De ahí nos vamos a ir donde abrimos en nuestro proyecto 1M, en el cual se guardará automáticamente en nuestra carpeta. Vamos a bajar y aquí en la función var_out igual a proyecto 1 output fsn, llegaremos a aquí y será esencial copiar este siguiente código, el cual nos permitirá poner un fondo, en nuestro programa. Esto aquí nos crea un formato de la gráfica para el fondo con una posición, en el cual aquí le vamos a llamar, en este caso B eje va a ser igual a inRead, donde va a leer qué imagen vamos a colocar. Esta imagen tiene que estar en nuestra carpeta. Aquí es para establecer nuestra imagen. Aquí es para que sea visible, y
y, y todo este es esencial para proyectar nuestro fondo. De ahí nos iremos a nuestro guide donde vamos a regular el interfaz y veremos que se nos ejecutará automáticamente nuestra foto en la que teníamos guardada, que es la 123.jpg. Posteriormente, después vamos a colocar un texto para dar nuestra presentación, colocando un texto. Para editarlo le daremos doble clic y iremos a la parte donde dice string, donde para poner varios texto digitamos así de esta manera. Aquí estará la que es la etiqueta y aquí todo lo que corresponde al diseño. Terminado eso, iremos a la opción del botón inicio. El botón inicio nos dará a permitir abrir nuestro proyecto número 2, que después ya veremos cómo se realizará. Y nuestro botón salir, que lógicamente saldrá. Al colocar y darle clic derecho al botón inicio, para elaborar el botón inicio tendremos que aplicar la opción de push button y generarlo. Y para poner las letras inicio, iremos a string. Recordar que siempre hay que tomar en cuenta qué etiqueta vamos a utilizar. Le daremos clic derecho y nos iremos a View Callback. Como nosotros ya hemos establecido un callback, en este caso nosotros pusimos clear all, en el cual se cerrará todo sobre del proyecto 1 CLC para comenzar un proyecto número 2, en el cual lo elaboraremos después. Ok. Posterior, para nuestro botón salir, haremos dos clics y veremos que aquí podemos editar varias cosas, y aquí estará el string en el cual le colocamos salir. También hay que tomar en cuenta, como el anterior botón de inicio, push button, número 3 en este caso. Nos iremos igual a callback, en donde tendremos aquí close entre paréntesis jcbf, el cual es el código con el cual nos permitirá cerrar nuestra aplicación, nuestro programa. Pues ya terminado nuestro interfaz de inicio, vamos a comenzar con lo que es a elaborar a nuestro proyecto número 2, al cual vamos a abrir dando clic en el botón de inicio. Para la elaboración, nosotros hemos hecho una interfaz donde lo vamos a abrir igual como de la misma manera. Cerraremos esto y aplicaremos guide. Para trabajar en nuestro proyecto 2, como vemos ya en nuestro caso ya vamos a solo explicar. Entonces vamos a ver una vista previa de nuestro proyecto, en el cual aquí encontraremos nuestro circuito propuesto. Aquí va a estar la gráfica de corriente en función del tiempo, el botón para graficar voltaje en función del tiempo, donde se graficará cuando le demos clic en graficar. Aquí podremos digitar valores en R1 y C, y aquí serán nuestros fasores Z, y al momento de dar clic en ejecutar nos saldrán valores. Vamos a hacer una vista previa de lo que vamos a realizar.
0.5, de aquí vamos a dar clic en ejecutar y automáticamente nos saldrán valores, los fasores que son los fasores que ya tenemos, y aquí estará nuestra corriente en función del tiempo, y al momento de darle clic en graficar nos aparecerá la siguiente gráfica: una onda senoidal, acá igual otra onda. Como pueden ver, también le agregamos botón de salir y reset. En el reset se va a borrar todo lo que son los datos. Bueno, para comenzar, vamos a ver cómo le vamos a aplicar la gráfica. Vamos a irnos a View Callbacks. En nuestro caso, en editor, porque ya nosotros hemos creado nuestra función en el access U. Recuerden que U es la etiqueta que va a tener esa gráfica. Por lo tanto, vamos a designar a E, que va a ser igual a InRead del circuito 0.1 JPG. Este circuito lo hemos realizado en lo que es en Simulink, una opción que lo encontramos en la barra de home, y aquí está Simulink. Como pueden ver, utilizando Simulink, creamos nosotros nuestro circuito 0.1 JPG. Vamos a chequearlo cómo nos quedó. Nos vamos a nuestra carpeta donde guardamos, en el escritorio, en proyecto algoritmos, y estará en circuito 0.1. Como pueden ver, así lo hemos realizado. Para la resolución de nuestro ejercicio vamos a proponer este ejemplo en el cual vamos a encontrar voltaje en función del tiempo y corriente en función del tiempo. Bueno, en el primer paso es transformar la fuente de voltaje expresada en función del tiempo a dominio de la frecuencia. Lo hacemos mediante la expresión fuente de voltaje igual a 10 con ángulo de 0 grados, donde 10 representa el módulo del gráfico. También podemos obtener que el dato de la frecuencia omega es igual a 4. Para obtener la corriente y el voltaje necesariamente debemos hallar la impedancia, la cual es Z, y para obtenerla debemos sumar la resistencia y la reactancia capacitiva. Recordemos que la resistencia al pasar al dominio de la frecuencia no cambia, y la reactancia capacitiva para pasarle al dominio de la frecuencia es igual a menos J dividido por WC, donde omega es la frecuencia y es igual a 4 y C es el valor del capacitor. Una vez que obtenemos el valor de la impedancia y haciendo uso de la relación voltaje es igual a la impedancia por corriente, despejamos las variables que deseamos conocer. Corriente I es igual a fuente del voltaje sobre Z. Procedemos a reemplazar los datos que obtuvimos previamente para así determinar la corriente, que es igual a 1.789 con ángulo de 26.57 grados. Ocupamos la misma relación de voltaje de la fuente es igual a la corriente por impedancia, pero para en este caso encontrar el voltaje de fuente. Procedemos a reemplazar los datos para obtener el voltaje de la fuente, que es igual a 4.47 con ángulo de menos 63.43 grados. Ya tenemos los datos que necesitamos, pero estos datos se encuentran en el dominio de la frecuencia y los datos que necesitamos están en el dominio del tiempo. Sumar del dominio de la frecuencia reemplazamos del tiempo, reemplazamos en la fórmula original, poniendo el módulo y el ángulo en el lugar correspondiente, con lo que el resultado queda así. Como pueden ver, así lo hemos realizado. Listo. Luego de tener ya
presente nuestro circuito, nos regresamos para modificar el interfaz de nuestro programa. Aquí haremos con la sección edit para poder digitar valores. Aquí igual vamos a ver cómo le llamamos. Esto solo es un texto, es del normal, de static text. De aquí nos vamos a abrir callback para ver qué es lo que llamamos aquí. Notamos que aquí vamos a tener R1. Esa va a ser la etiqueta R1. Por lo tanto, nosotros queremos que al momento de digitar estos valores nos salga estos otros, todos estos, al momento de dar clic a ejecutar. Entonces le daremos una función al botón de ejecutar. Vamos a llamar al botón ejecutar. Vamos a ir a callback para ver nuestro siguiente código. Bueno, aquí comenzamos con el A1 va a ser igual a get handless.r1 string. Que string, acuérdense que es donde se les llama, o sea, el nombre con el que le vamos a poner en el botón, ¿no? Y R1 va a ser la etiqueta que va a tener el texto que queremos. Por ejemplo, va a tener una etiqueta de R1. Aquí igual R1 es donde queremos que nos salgan los valores, o sea, donde los valores a ingresar, más claro. Para la fórmula asignamos que A tiene que ser igual a lo que es para que entre a la fórmula para el planteo de ecuaciones de A1. Vamos a hacer igual con la etiqueta R2, que va a ser el de frecuencia angular en cuando digitemos el ingreso en R1 en este cuadro y en lo que es el capacitor. Para el planteo de ecuaciones Para el planteo de ecuaciones de nuestro código usaremos las siguientes. La ecuación Z2 igual a menos J sobre WC, donde W es la frecuencia y C el valor del capacitor. Este será el fasor del capacitor de nuestro circuito. Z será el cuadrado de R1 y de 1 sobre W por C. La amplitud por R1 sobre Z es la coordenada real del fasor de corriente. La amplitud por el fasor de nuestro capacitor dividido por Z es la coordenada imaginaria del fasor de corriente. Esta será nuestra magnitud de nuestro fasor. Y por último, la arcotangente de las coordenadas reales e imaginarias del ángulo. De R1 va a estar en IR1. ¿Cuál IR1 va a ser el siguiente? Como ven, tiene la etiqueta IR1, entonces el valor a ingresar R1 va a automáticamente salir en IR1. El valor de Z2 de la ecuación va a salir en S, en el siguiente. Y así sucesivamente con los demás cuadros. En este siguiente cuadro. Nos vamos a enfocar ahora con estos valores es igual. Por cierto, es igual con el planteo de ecuaciones. Es fundamental para el planteo de ecuaciones. Hay que tener un conocimiento de lo que son los fasores para poder plantear este tipo de ecuaciones. Ahora nos iremos para el planteo de las gráficas para el momento que le demos clic en graficar. Vamos a ver cómo aquí le abrimos con Access y le planteamos. Nuestra etiqueta va a ser F y vamos a ver aquí en View Callback lo que hemos llamado para que nos aparezca en ese cuadro.
asignamos que A1 sea igual a handles R1 string, igual a 2 string double A1, y así sucesivamente. A para amplitud, W para lo que ya vimos que es la frecuencia angular, y así sucesivamente. Aquí planteamos las ecuaciones de las que ya vamos a ver, y aquí la corriente que va a ser I, vamos a dejarla en función del tiempo, o sea, I va a ser X, T va a ser como X y I va a ser como Y. Aquí le hemos graficado de rojo y vamos a que aquí en Access queremos que aparezca esa ecuación en F, en la etiqueta F, en el Access F. Return, hold on, para acabar. Ahora nos vamos a enfocar igual con nuestro otro botón, en nuestra función de voltaje, en función del tiempo, en nuestro axis con etiqueta G. Vamos a View Callback, vamos a Callback y entramos y lo que vemos es lo mismo que vimos con el de corriente B en función del tiempo. A1, aquí le designamos la variable de A, W, R1 y capacitor. Y seguimos con las ecuaciones ya planteadas. Aquí está la ecuación del voltaje en función de WI, como ya vimos, de T. T va a ser como X y B como Y. G va a ser la etiqueta de nuestra gráfica, axis G, hold on y grid on. Bueno, ya hemos hecho para graficar. Para el botón Reset, vamos a View Callback y entramos a ver a qué vamos a llamar cuando ingresemos. Llamamos a todos estos, a IR1 y IR2, a todos los cuadros que nos va a asignar valores, o sea, sería a estos valores de aquí, de aquí, de aquí, como el de acá, y estos en general. Se borrarán automáticamente, pero al final hay que recordar que tenemos que digitar el código CL reset. Dará que se borre todos los valores y se formatee y para que se limpie lo que se ha dado de resultado y lo que se ha ingresado. Con el botón salir, para finalizar, le vamos a ver callback y vamos a hallar de nuevo lo que vamos a llamar es close con paréntesis jcbf.com. Muchas gracias por el video.